Bienvenido a esta plática entre brujos. Yo soy Hisam. Yo soy Yeshua y nosotros somos los brujos sin caldero. Estás aquí para recordar quién eres y activar tu magia. Spoiler alert, nope, no necesitas un caldero. ¿Estás sintiendo tu energía o la de alguien más? A ver, ya en los capítulos pasados te he hablado de que todo mundo sentimos energía. Siempre estamos sintiendo energía. Entonces, de pronto, es muy buena esta pregunta de si estoy sintiendo y estoy viviendo a través de mi propia energía o si chance estoy agarrando, estoy siendo receptivo con la energía de los demás y eso es lo que está influyendo en mi día a día, ¿ok? En mi perspectiva, en mi, pues sí, en mi creación de mi vida real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obvio, va teoría, un poco de teoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada persona, ahorita no puedo dibujar, pero cada persona tiene su propio campo energético. Campo energético literal es de los temas que más nos gustan a Yeshua y a mí. Si esto que te voy a platicar ahorita te deja curiosidad, quieres saber muchísimo más, quieres empezar verdaderamente a practicarlo junto con nosotros, con nuestra guía, con nuestro empuje, entonces te recomiendo firmemente que te inscribas, que preguntes por nuestro taller Cómo hacer magia con mi campo energético. Es una chulada y en serio, en el momento en el que empezamos a comprender pues cómo utilizarlo y cómo lo podemos ir como moldeando y qué tanto podemos hacer con él, empiezan son muchas llaves que se abren, son muchos caminos nuevos, diferentes, que empiezan a abrirse ante nuestros ojos, ante nosotros, y por ende podemos vivir de manera distinta. Pero bueno, a ver, me estoy desviando, me estoy haciendo una pausa publicitaria, una pausa publicitaria muy larga. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cada persona tiene su propio campo energético, ¿ok? ¿Cómo lo puedes ver? Imagínate a Violeta, la de Los Increíbles, la película de Los Increíbles de Disney, Pixar. Entonces, Violeta que saca su campo de fuerza y se ve como una burbuja alrededor de ella. Entonces, así cada uno de nosotros tenemos esta burbuja alrededor de nosotros que está hecho de tu propia energía, ¿ok? Esta energía de dónde sale, pues sale de tus emociones también. De aquí lo importante, yo siempre lo digo para que la gente sepa, la importancia de vibrar, o sea, bueno, de esto que salió de estoy vibrando altísimo, porque cada una de las emociones tiene cierta vibración. Entonces, cada vibración, pues justo, perdón, cada emoción que tú estás sintiendo empieza a crear tu campo energético. Entonces, dependiendo si tus emociones están en baja vibración, pues tu campo energético en general está en una vibración baja. Si tu campo energético, si las emociones que tú estás sintiendo están en alta vibración, entonces tu campo energético está en alta vibración, se expande y pues suceden diferentes cosas. A ver, denme un segundito en lo que le abro a mi perrita la puerta. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me quedé... Sí, ya. Pues tenemos este campo energético, ¿ok? Pero ahorita te acabo de explicar tu propio campo energético. Pero recuerda que pues esto lo tiene cada una de las personas. Y no solo cada una de las personas, sino también los lugares, como también las cosas. Todo tiene campo energético, básicamente. Entonces, esta energía, ¿qué es? Pues en esta energía está la información, ahí está toda tu información y todo lo que está sucediendo contigo y pues con las cosas, ¿no? Con todo, pues, sí, todo lo que tiene campo energético. Entonces, en el momento en el que tú te acercas, tu campo energético empieza a tener contacto con el campo energético de esa otra persona, de ese otro lugar, de esa otra cosa, ¿ok? Entonces, la información se empieza a compartir. Lo que puede llegar a suceder aquí es que de pronto cuando tenemos nuestro campo energético muy bajito, con pues justamente una vibración muy baja, es muy fácil que cosas distintas de pronto se le puedan quedar como pegadas, ¿ok? Entonces ahí, pues después tú te vas y por más que tú te hayas ido ya de ese lugar o ya te hayas ido de esa persona o de esa cosa, pues se quedó cierta información en tu campo energético. A final de cuentas, o sea, esa información, pues la energía que está en tu campo energético, haz de cuenta que está circulando por ti. Entonces, pues al momento en el que esa información se queda ahí pegadita, pues en el momento en el que circula a través de ti, pues obviamente la resientes, ¿ok? Entonces, esto es lo que pasa. Esta es como fue la explicación como muy rápida, muy sencilla, muy al punto de cómo, o sea, por qué puedes estar sintiendo tanto tu energía como estar sintiendo la energía de otra cosa, persona, lugar, lo que quieras. ¿Qué pasa cuando estás cargando energía ajena? Pues, a ver, tu cuerpo se agota definitivamente, tu mente se dispersa y por ende se confunde y tu alma se apaga. Tu cuerpo se agota, tu mente se confunde, tu alma se apaga. O sea, ¿qué más quieres que te diga? ¿Cómo más quieres que te lo ponga para que esto suene de que ¡pum! Rimbombante.
Es súper, súper importante siempre, y justo lo hablaba mucho en el podcast pasado que yo hice, de la importancia de serte auténtico, de vivir desde tu autenticidad, de vivir desde tu intuición, para vivir desde tu autenticidad. Entonces, justamente lo que sucede es que cuando estás viviendo a través de la energía de otro, pues lo que sucede es que te dejas de ser auténtico. Y en el momento en el que tú te dejas de ser auténtico a ti mismo, a ti misma, pues obviamente existe como esta confusión, existe como o sea, este choque, porque estoy haciendo cosas, estoy pensando cosas, estoy diciendo cosas que no es lo que a mí me hace feliz, y no es lo que a mí me hace completo, y no es lo que a mí me hace sentirme pleno. Entonces, obviamente, entra este choque en el que, pues, nunca nadie se puede sentir bien. O sea, te sientes bien cuando estás viviendo a través de ti, a través de tu autenticidad, pues de lo que tú eres, básicamente. Entonces, si estás viviendo a través de la energía de otro, pues no estás viviendo a través de la tuya. Así de fácil, o sea, no hay más que añadir. ¿Cómo se puede sentir esto? O sea, ¿cuáles son unos ejemplos tal cual que se puedan entender, que se puedan palpar de cuando estás viviendo a través, bueno, cuando hay energía de algo más y que tú estás viviendo como a través de ella? Ansiedad y tristeza repentina, ¿ok? Aquí, o sea, estas son las emociones que te estoy mencionando ahorita, pero no solo es con estas emociones, es de pronto, o sea, cualquier emoción que pues de la nada sientas. O sea, tú venías como en cierto pues nivel, como en cierto patrón, y de pronto track, o sea, como que aparece esto de la nada y aparece como ¡fua! Súper rudo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Como bien te digo, a ver, a final de cuentas, el campo energético se crea a partir de las emociones de cada quien. Entonces, si yo, pues mi campo energético está con las emociones que yo lo estoy alimentando, pero de pronto voy y me topo con alguien y ese alguien, a ver, un poquito caras vemos, corazones no sabemos, o más bien no corazones no sabemos, pero pues lo que está viviendo no sabemos. Entonces, esa otra persona está cargando su campo energético pues con ciertas emociones. A ver, pues bueno, justo hablé de ansiedad, entonces imagínate que él, su vida ahorita está atravesando algo que lo tiene demasiado ansioso, que literalmente no haya la salida, no sabe por dónde darle, ya no sabe qué hacer y lo literal solo está viviendo a través de la ansiedad. Entonces, obvio, pues en el momento en el que yo tengo contacto con él, nuestros campos empiezan a compartir información y esa información se queda conmigo. Entonces, por más de que yo ya no esté con esa persona, después yo empiezo como a tener estos atisbos de ansiedad. O sea, yo estaba bien, yo venía bien, yo estaba, o sea, bueno, mis emociones eran otras, no hay que ponerlo como bien o mal, pero mis emociones eran otras y de la nada yo me empiezo a sentir ansioso, ¿ok? Había ahorita se me vino este ejemplo a la mente, pero cuando tomaba clases de registros akáshicos, en el momento en el que, esto fue la primera vez que abrí registros a alguien más. Entonces, cuando le abro los registros a un compañero, yo empiezo a sentirme como súper desesperado y empiezo a querer acomodar todo y a que todo estuviera como en una forma en la que no era mi normalidad. A ver, yo no digo que soy el güey más ordenado, pero dentro de mi desorden hay orden. Entonces yo empecé a ordenar pues, mis cosas, o sea, a ordenar de manera distinta. Entonces fue como, no, o sea, en ese momento como que paré y fue como, a ver, estoy abriendo registros akáshicos a esta persona, entonces esto no es mío, o sea, esto no me pertenece a mí y esta ansiedad que me está entrando justamente por acomodar todo, esto no es mío, este es de esta otra persona. Entonces en ese momento voy, o sea, no voy y le digo, estaba pues, ahí, y le digo, estás muy ansioso, y estás muy ansioso por ¡fum! Y me suelto. Entonces, acá es un poquito igual. O sea, de la nada, pues topas a alguien y pues justo, pues ahí tienes dos, tres palabrillas, jajaja, jijiji, y cuando te vas, te entra esta ansiedad, esta como desesperación también. Y es como, pues, ¿qué está pasando? Entonces es importante también, te lo hablaba el capítulo pasado, es importante como conocer y estar consciente de qué está sucediendo en tu propio cuerpo, ¿ok? O sea, si de pronto, pues justo, o sea, empiezo a sentir algo distinto en mi cuerpo, algo diferente, pues me doy cuenta que eso no es mío, me doy cuenta en fa que eso no me pertenece y que eso muy probablemente es de la otra persona. En el momento en el que me doy cuenta, es mucho más fácil desprenderme de eso. Aquí también iba muy de la mano, son pensamientos que no son tuyos. Recuerda que el campo energético es, no o sea, bueno, sí las emociones, pero también influye muchísimo pensamientos, acciones y palabras, ¿ok? Entonces, de igual manera, o sea, no solo son las emociones que está sintiendo esta otra persona, sino también qué está pensando. Eso está cargando su campo. O de pronto también, a ver, no tiene que ser una persona. O sea, pueden ser los lugares o pueden ser, te digo, las cosas. Entonces, si vas a un lugar donde de pronto a ver, estoy pensando en un antro, ¿no?
En el antro, pues, a ver, o sea, lo que normalmente la gente vaya hacia el antro es irse, ir, tomar alcohol, e ir a ligar a otras personas. Entonces, obviamente, los pensamientos en general que están en ese lugar es eso, es como estas ganas de emborracharse, o sea, de, pues, ir un poquito al exceso, más allá de, pues, emborracharte, y también estas ganas de ligar, pues sí, justo, de cortejar al sexo opuesto o al mismo sexo, o sea, simplemente a otra persona. De pronto tú te vas y te quedas como con estos pensamientos, como con estos pensamientos pues de exceso, de que quiero exceso, o de que quiero ligar, o sea, ya no estás en el lugar, pero esos pensamientos se quedan en ti. Te digo, también puede pasar con una persona. O sea, una persona pues trae mucho esto en la cabeza, esto en la cabeza, esto en la cabeza. Y de pronto tú te vas y te empiezas a dar cuenta que esos mismos pensamientos ahora los tienes tú. Es como, wow, o sea, qué raro. ¿Por qué? Porque estos pensamientos pues no es lo que mínimo yo traía ahorita en la cabeza. O sea, no es como yo venía procesando las cosas, no es como yo venía resolviendo las cosas. Entonces, ¿por qué ahora que vi a esta persona o que visité este otro lugar, estoy teniendo este tipo de pensamientos? ¿Ok? Entonces, así también se puede ver que esto, pues una vez más, o sea, son estos como pensamientos repentinos que no estabas teniendo y de la nada, pues tienes. Una vez más, pues es justamente que es como esta otra energía que se quedó ahí en tu campo. No es solo, o sea, no es tu energía, sino esta otra energía. Algo que también que sucede muchísimo es el cansancio inexplicable. O sea, de pronto tú vienes durmiendo bien, o bueno, dormiste bien la noche pasada, y pues justo, o sea, sales de tu casa sin hacer como un ejercicio físico. A ver, si obvio sales y corres 20,000 kilómetros, pues vas a llegar cansado porque obvio el cuerpo se cansa. Pero si tú no hiciste nada fuera de tu normalidad y llegas como muy exhausto, muy exhausta, empezarte a preguntar, o sea, ¿es mi energía o es la energía de alguien más? De pronto puedes ir a estos lugares o a estas personas también que te drenan. O sea, van y te empiezan a drenar tu energía. Entonces, haz de cuenta que si tú tenías una reserva del 80% de energía, vas, regresas y pum, tienes el 20%. Ahí una vez más, o sea, te da la oportunidad de pensar de que, a ver, o sea, ¿es mi energía o me estoy drenando por algo externo? Ya se me estoy drenando por este lugar que visité, o ya se me estoy drenando por esta persona que vi y que fue muy cansado para mí, y que no estaba como listo o preparado para pues tener este contacto y lo tuve, entonces me súper drené. Pero no es como, o sea, no es que sea yo, sino que es entender que fue el contacto que tuviste con esto otro, persona, ser, cosa, lugar, lo que quieras. Hay otras dos que quiero decir, que las voy a decir más rápido, para no alargarme tanto, pero una es este como ruido en tu cabeza, que de pronto me voy a ir un poco más al extremo y bueno, ya lo mencioné en el otro, pero son como estas ideas o como estas, o sea, como flashazos, lo digo, pero, o sea, es que no es tanto como escuchar como voces dentro de tu cabeza, pero como mucho ruido, como que no te deja pensar claro. Entonces, en el momento en el que tú quieres decidir algo, todo este ruido que hay dentro de tu cabeza no te deja. O sea, son como muchas ideas y como justo, como muchas palabras y como muchas diferentes cosas que pueden pasar y que estás pensando y que entonces como, wow, o sea, calma, verdaderamente todo este ruido y todo este despapalle es mío. Que a ver, también puede ser la respuesta sí, pero es como verdaderamente todo esto es mío o es de algo más, alguien más. O sea, es que justo me puse como en contacto con todo esto, entonces ahora estoy sintiendo como estas repercusiones o como esto otro, sí, como esta respuesta a esos contactos que tuve. Y la última, que para mí es muy, muy importante, es esta como sensación de vacío. De vacío o también como de desconexión. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está pasando? Pues justo. O sea, dejas de vivir a través de tu propia energía, a través de serte fiel a ti mismo, y empiezas a vivir a través de las ideas de alguien más, de las palabras de alguien más, todo de alguien más. Entonces te empiezas como a desconectar, empiezas a sentir esta desconexión de, pues, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no estoy haciendo lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me gusta, lo que a mí me ayuda, lo que yo quiero. O sea, estoy haciendo, pues, justo todo este tipo de cosas que, pues, ni al caso. Entonces, literal, te empiezas a desconectar de ti mismo o de ti mismo. Aquí lo importante, básicamente, pues, es justo, es regresar pues, vivir tu propia vida. O sea, vivir lo que verdaderamente a ti te va a completar y te va a llenar y te va a sentir estar como, pues, tal cual, o sea, conectado contigo mismo, contigo mismo. Recuerda esto que te dije al principio, antes de darte estos ejemplos, que es que cuando cargas energías ajenas, tu cuerpo físico se cansa, tu mente se confunde y tu alma se apaga. Tu alma se apaga.
Entonces te digo, es importante que siempre estés como regresando o preguntándote o dándote cuenta si verdaderamente te estás siendo fiel a ti mismo y si estás viviendo a través de tu propia energía. Así que ya sabes, o sea, mientras tú no logres separar como estas otras energías, pues tus sueños van a ser los sueños de otros, o chance tus miedos van a ser los miedos de otros, o chance tus pensamientos van a ser los pensamientos de otros. Entonces siempre estarte preguntando constantemente, que justamente eso va a ser el ejercicio que te va a pasar, bueno, este ejercicio rápido que te va a pasar, pero es estarte constantemente preguntando y estarlo separando, o sea, estarte dando, sí, darte cuenta de qué sí es tuyo y qué no es tuyo. O sea, qué te corresponde y qué no te corresponde. Que sí sale a partir de ti y que, pues de la nada como que empezó a suceder, pero nunca te has preguntado por qué. Entonces, eso nos va a ayudar un poquito como a despiojar, me gusta decirle a mí. Empiezas a despiojar y te ayuda a regresar como a este camino y meterte como a este flujo divino una vez más, en el que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo de ti y pues, para tu gozo. El ejercicio que te va a pasar está súper sencillo, súper, súper rápido. Es que intentes el día de hoy mínimo que cualquier decisión que vayas a tomar, lo puedes hacer con cualquier decisión o con cualquier pensamiento que llegue a ti o con cualquier palabra que quieras decir o que hayas dicho, ¿qué más? Pues con cualquier acción, lo que sea que te mencioné durante el capítulo, ¿ok? Pero entonces cualquier de esta cosa que hayas hecho o que quieras hacer, entonces simplemente preguntarte, o sea, ¿esto verdaderamente viene de mí o estoy queriendo como cumplir lo que alguien más quiere o estoy queriendo como llenarle el ojo a alguien o sea, lo estoy haciendo para mí o lo estoy haciendo por algo externo a mí? ¿Ok? Si rápido la respuesta es por algo externo, pues ya ni necesitas saber más. O sea, ya te das cuenta, pues que ni al caso. Si de pronto ahí la respuesta es que sí es por ti, pero como que te notas ahí un poco dudoso o dudosa, lo que puedes empezar a hacer es preguntarte el para qué. O sea, no el por qué, porque el por qué llega, se estanca, se tapa y pues, no llegamos a lo profundo. Pero entonces es el para qué. O sea, sí, ok, está bien, lo estoy haciendo por mí, lo estoy diciendo por mí, lo estoy pensando por mí, pero ¿para qué estoy pensando esto? O sea, ¿por qué esto sí viene de mí? Pues tiene que tener una razón, tiene que tener un fundamento. O sea, obviamente si mi intuición siempre me está llevando a mi gozo, a mi completitud, a mi felicidad, entonces esto que según yo sí estoy haciendo para mí, ¿cómo va a ayudar a eso? O sea, ¿cómo me va a acercar a eso? Entonces te empiezas a ir a lo profundo y le escarbas y le escarbas y le escarbas y le escarbas. Entonces ahí te vas a empezar a dar cuenta si verdaderamente esto, acción, emoción, palabra, acción, pensamiento, palabra, emoción, viene verdaderamente de ti o si lo pescaste de otro lado y por eso es que tú lo quieres como replicar o lo quieres pues llevar a cabo, llevar a la acción. ¿Ok? Aquí hay algo antes de terminar el capítulo que creo que es muy importante decir, que es que, o sea, obviamente este capítulo no es para que te dé miedo y no es entonces para que no quieras salir de tu casa y no quieras tener contacto con nadie, ni tampoco ir a lugares, pues allá a ningún lugar más que tu propia casa, para entonces no estar como atrayendo todo esto. Obviamente no, o sea, no se trata de vivir a través del miedo, se trata simplemente de ser conscientes que esto puede suceder, de ser conscientes de que esto sucede día a día. Entonces, al nosotros ser conscientes de que esto, pues justo está sucediendo, entonces, pues al mismo tiempo lo vamos a voltear a ver. Y entonces ya no voy a salir de mi casa y voy a regresar de mi casa y no me voy a preguntar nada, sino que antes de salir de mi casa me voy a dar cuenta cómo estoy y al regresar a mi casa otra vez o sea, me voy a hacer un escaneo rápido de cómo estoy y si noto diferencias, pues listo. O sea, lo veo, le pongo atención, despiojo y estoy listo una vez más, o sea, como nuevo. Entonces no se trata una vez más, no se trata de estarte escondiendo de los demás o de no estar yendo a los lugares, sino se trata de ser consciente para que en el momento en el que ocurra, de que tú dejes de vivir a través de tu energía y que estás viviendo a través de la energía de otro, pues te des cuenta. Y en ese mismo momento que te des cuenta, rápido despiojas, rápido lo quitas de ti y estás listo como nuevo para seguir viviendo a través de ti. Así que con esto me despido esta vez. Muchísimas gracias por haberme escuchado, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por, quiero creer yo, por escuchar cada martes, sin falta cada uno de nuestros capítulos. En serio, te agradezco de corazón. Si te gustó este capítulo y sientes que alguien más le puede ayudar, ya sabes, como siempre te pido y como siempre te recuerdo, compártelo. Al mismo tiempo, por favor, por favor, por favor, califica este podcast, sigue este podcast, ya sea en YouTube, ya sea en Spotify
esto nos ayuda muchísimo a nosotros. Entonces, ayúdanos a seguir ayudando, ayúdanos a ayudar a otras personas, ayúdanos a que esto se vuelva una red enorme, una comunidad enorme en el que todo mundo le podamos sacar provecho. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos el siguiente martes. Yo soy Yeshua y si te gustó nuestro contenido, quiero invitarte a que te suscribas a YouTube. Activa la campanita y sé el primero en enterarte de todos nuestros nuevos videos.